Uno trabaja en un proyecto como el mente-cerebro, que es una cuestión bastante teórica a priori, pues a veces se puede entrar en una especie de complejo de decir qué tipo de innovación social puede suscitarse de tratar una cuestión tan aparentemente teórica, de un gran interés científico y filosófico, pero con unas consecuencias prácticas pues a priori no fáciles de delimitar. Y sobre todo ahora estoy viendo, por ejemplo, al profesor Rabina, que tiene un proyecto de la pobreza, ¿no? Las aplicaciones prácticas son obvias. Claro, y en el caso del estudio de mente-cerebro pues siempre puede surgir esa duda. Sin embargo, yo me lo planteaba cuando estaba preparando esa intervención, es decir, el conocimiento lo podemos concebir siempre como dos grandes vectores, ¿no? Uno, que es el conocimiento de la verdad por sí mismo, y eso es un fin en sí mismo, tiene un valor inexcusable, tanto humanístico como científico, tanto en sí como teoría, como en su poder para transformar el mundo. Pero es obvio que de todo conocimiento siempre se pueden derivar aplicaciones prácticas, no solo tecnológicas, sino para la transformación social, ¿no? Para el progreso social. Y en el caso del estudio del problema mente-cerebro, a mí me parece que esos dos vectores sí se pueden expresar de una manera clara para ver que efectivamente tienen unas aplicaciones prácticas. Yo creo que grandes científicos de nuestro tiempo, y muchos de ellos de máximo nivel, estaba pensando por ejemplo en Sir Francis Crick, que ya murió, Premio Nobel de Medicina, codescubridor del ADN, reconocerían que uno de los grandes problemas que actualmente tiene la ciencia es justamente explicar la conciencia. ¿Cómo es posible que exista la conciencia en un universo regido por leyes físico-químicas? Eso tiene un interés epistemológico enorme, no solo ya digo porque es uno de los grandes desafíos de la ciencia, sino porque también es uno de los grandes desafíos de las humanidades, de las ciencias sociales y por supuesto de la filosofía. Comprender cómo funciona la mente, comprender cómo es posible que exista algo así como la conciencia, como las ideas, como la libertad, si es que existe, eso tiene un valor epistemológico indudable. De hecho, es muy interesante comprobar cómo en los últimos años se ha producido un éxodo de científicos desde muchísimos campos, como por ejemplo la física o la química, campos en teoría más fundamentales, hacia la neurociencia, informáticos, ingenieros, porque efectivamente el problema es de tal complejidad que todas las ciencias, todas las herramientas, por así decir, cognoscitivas, tienen que contribuir a ello. Y, por supuesto, no solo las ciencias experimentales, sino que también la psicología, la psicología también es una ciencia experimental en gran medida, pero la filosofía, las humanidades, las ciencias sociales, en el fondo tienen algo que aportar. Y sobre todo porque sus fundamentos siempre serán muy precarios mientras no sepamos cómo funciona la mente humana. La teoría económica, la sociología, la psicología. Si no tenemos un conocimiento profundo de la neurociencia, de cómo funciona la mente humana, de qué procesos materiales, físico-químicos, pero también probablemente de otra índole, contribuyen a que tengamos esas facultades psíquicas tan elevadas, pues es obvio que esas ramas del conocimiento siempre van a tener una fundamentación muy precaria. Eso sería el desafío epistemológico. Y yo creo que el hecho de crear algún tipo de proyecto interdisciplinar en el que colaboren personas de las ciencias naturales, de la neurociencia, por supuesto, pero también de las humanidades, de la filosofía, de la epistemología, ya constituye un valor en sí y luego efectivamente la práctica demuestra que es mucho más difícil de ejecutar de lo que a priori uno esperaría. Pero eso yo creo que es un valor epistemológico enorme y sobre todo, ya digo que hoy en día ahí están, ¿no?, las pruebas, por ejemplo, todo lo que se está invirtiendo ahora mismo en la Unión Europea, pero también en Estados Unidos, en los distintos proyectos sobre el cerebro, pone de relieve que la propia ciencia se ha dado cuenta de que el gran desafío epistemológico para la ciencia, el gran problema por resolver es qué es la conciencia y cómo es posible que exista algo así como la conciencia. Pero eso es también un gran problema para la filosofía, para las ciencias sociales, para la economía, para cualquier rama del conocimiento. Y de hecho, hoy comprobamos cómo, por ejemplo, en la filosofía, para muchos filósofos la neurociencia se ha convertido en una especie de nueva filosofía primera, ¿no?, lo que antes era la metafísica. Entonces, claro, profundizar en esa rama desde una perspectiva no reduccionista, sino de algún modo capaz de incorporar distintas perspectivas, también de tomar conciencia de los límites del conocimiento científico y de todas las consecuencias éticas que se pueden derivar, a mí me parece que tiene un valor epistemológico, por así decir, de conocimiento puro, innegable. Pero por otra parte, yendo a ese vector de las consecuencias prácticas, de que efectivamente todo conocimiento, lo queramos o no, sea de las humanidades o de las ciencias, tiene una traducción social, para bien o para mal,
Yo creo que hay al menos 3 grandes áreas en las que el estudio neurocientífico, en diálogo también con el estudio filosófico y humanístico de la mente y del cerebro, puede aportar bastante al progreso social. En primer lugar está todo lo que tiene que ver con la educación. Claro, conforme comprendamos más cómo funciona la mente humana, conforme tengamos una idea más profunda y también más amplia de cuál es el alcance de la mente humana, el alcance presente y sus posibilidades futuras, es obvio que las estrategias educativas que vamos a poder desarrollar van a poder mejorar muchísimo. Si conocemos, por ejemplo, aspectos emocionales, pero también aspectos de estrategias cognitivas que pueden resultar más viables según lo que sabemos hoy sobre las bases cerebrales de la inteligencia. Eso tiene que tener una traducción pedagógica clara, ¿no? A todos los niveles. A nivel, por supuesto, de la escuela elemental, de la escuela secundaria, pero también a nivel de la universidad, ¿no? Se hablaban, antes las intervenciones a las que hemos asistido al principio, de cómo todas las universidades están, en ese sentido, llevando o dirigiéndose hacia la investigación. Claro, ¿cómo organizar equipos de investigación, por ejemplo? Pues yo creo que ahí el estudio de la mente, tanto desde una perspectiva neurocientífica como filosófica, humanística, tiene mucho que decir. ¿Qué modos son más eficientes a nivel psicológico, a nivel cognitivo? ¿Qué modos son más eficientes, por ejemplo, para organizar equipos de investigación, para transferir conocimiento entre distintas ramas, para que, por así decir, cada persona o cada ciencia aprenda también a despojarse un poco de su autosuficiencia metodológica y en ese sentido pues también pueda fusionarse con otras estrategias metodológicas que a lo mejor no ha asumido históricamente? Yo creo que hay un estudio de la mente, un estudio del cerebro puede tener una aplicación en este sentido imprevista a la mejora de las estrategias pedagógicas. Eso por un lado, pero hay otro aspecto donde yo creo que la influencia social del estudio del cerebro y del estudio de la mente también se va a dejar sentir, que es las estructuras sociales, la sociedad como un todo. Si logramos, ya sé que esto puede parecer muy promisorio, futurista, demasiado optimista, pero yo creo que con todo lo que se está invirtiendo ahora mismo en el estudio del cerebro, con los avances obvios que ha tenido en las últimas décadas y sobre todo con ese enfoque interdisciplinar, ya digo, de la física, de la química, de la ingeniería, de la filosofía, de la psicología, dada la magnitud del problema, yo creo que no es optimista pensar que en unas décadas, no sé si, como dice Ray Kurzweil, ¿no?, el del famoso momento de singularidad en 2040, a mí eso me parece que es casi ciencia ficción, pero lo que sí es cierto es que en las próximas décadas vamos a saber muchísimo más sobre cómo funciona la mente, sobre cómo funciona la inteligencia, sobre cómo aumentar la inteligencia, por ejemplo, de todos los ciudadanos, sobre cómo, por así decir, desplegar las posibilidades del cerebro y de la mente. Claro, eso tiene que tener una traducción social evidente. Vuelvo a citar, esta mañana la vicerrectora, por ejemplo, se preguntaba, cómo se enseñan ciertas materias en escuelas de negocio, pues puede haber tenido algún papel en la crisis económica, es evidente, ¿no?, todo el tema ético. Claro, pero es que hay un aspecto, a mi juicio, todavía más profundo. Tal y como está organizado el orden social, la división del trabajo, en cierto sentido, tiene que ver con las capacidades que cada uno ha desarrollado. Y se suele decir, el que cobra más o el que gana más es porque puede asumir más responsabilidades que otras personas. Claro, pero si en un futuro hemos logrado comprender más cómo funciona la mente humana y, por ejemplo, sabemos cómo se puede aumentar la inteligencia de todos los ciudadanos o cómo se puede lograr una mayor versatilidad de todos los ciudadanos para que puedan realizar distintos trabajos, ¿cómo vamos a poder seguir justificando, por ejemplo, esa disparidad salarial tan escandalosa, ¿no?, que el presidente de Goldman Sachs cobre 50 millones de dólares y otras personas, pues miles de veces menos? Es obvio que ahí yo creo que el conocimiento de la mente y el conocimiento del cerebro va a tener mucho que decir y va a incidir no solo a nivel tecnológico, como ya ocurre con todas las aplicaciones informáticas, etcétera, en una transformación social, sino que si vamos a poder conocer mejor la mente, también vamos a poder descubrir cómo se puede usar mejor la mente y cómo cualquier ciudadano va a poder expandir inconmensurablemente sus capacidades. Y eso yo creo que va a tener unas repercusiones sociales inmensas. Hay otro problema al que se hacía alusión en el contexto del Horizonte 2020 de la Unión Europea, que es la evolución de las sociedades europeas.
salta a la luz que cada vez somos menos homogéneos, ¿no? Tenemos inmigrantes a nivel cultural, a nivel religioso, a nivel étnico. Es una evidencia que la homogeneidad de las sociedades europeas está disminuyendo. Claro, comprender la mente, vuelvo a insistir en ello, comprender en ese sentido las distintas psicologías, pero desde una base más profunda neurocientífica, de cómo funciona, por ejemplo, la mente, cómo desarrolla el ser humano cosmovisiones, yo creo que también nos puede ayudar a ponernos en el lugar del otro. Y en ese sentido, todo lo que tiene que ver con integración social, con relación, sobre todo en sociedades que tradicionalmente han sido mucho más compactas, mucho más homogéneas, como las sociedades europeas, por ejemplo la española, yo creo que va a tener unas repercusiones muy profundas. Y en ese sentido a mí me parece que es importante anticiparse a esas repercusiones, porque dentro de 40 o 50 años esto que estaba diciendo puede ser una realidad, ¿no? Entonces, pues si de algún modo hemos tenido la oportunidad de reflexionar sobre ello y de tomar la iniciativa, yo creo que eso puede ser muchísimo más, es obvio que siempre nos puede dar mayores cotas de libertad a la hora de afrontarlos, ¿no? Y una tercera esfera que está íntimamente relacionada con la anterior es el plano laboral, ¿no? Es decir, con todos los cambios que ahora mismo están teniendo lugar no solo en los mercados laborales, sino en la propia organización del trabajo, bueno, pues de hecho surgen a veces patologías que antes no existían. Hace unos años, no, me parece que fue el año pasado, todo lo que ocurrió en France Telecom, ¿no? Por ejemplo, los suicidios, ¿no? Claro, cuando sepamos más, vuelvo a repetir casi en términos un poco promisorios, pero a mi juicio realistas, sobre la mente humana, sobre el funcionamiento de la inteligencia, sobre las bases neurales de la psicología, para lo que obviamente se requiere de un intercambio entre neurociencia, filosofía y psicología, pues bueno, en ese sentido vamos a poder desarrollar también ciertas estrategias para mejorar las condiciones de trabajo, para, por ejemplo, conocer cuáles son los estrés, los límites cognitivos de la persona, todo el tema del estrés psicológico que se vive en los puestos de trabajo. Es decir, yo creo que simplemente bosquejando estos problemas me podría extender porque hay muchísimos, ¿no? Todo, en el fondo, todo lo que tiene que ver con el conocimiento de las ciencias sociales y humanas, en el fondo tiene que ver también con la mente, ¿no? Y por supuesto todo lo que tiene que ver con la vida social, cuanto más sepamos sobre cómo funciona la mente, pues mejor, ¿no? Porque podremos tener más herramientas de comprensión y de acción. Simplemente yo quiero bosquejar el panorama. A mí me parece que es fascinante. Yo creo que se abre todo un horizonte, y de hecho la propia ciencia se ha dado cuenta de ello, multitud de físicos, de químicos que ahora mismo están emigrando, esta especie de éxodo tan prometedor, ¿no? Desde muchísimos campos al estudio de la mente, al estudio del cerebro, dada la complejidad de la tarea, pero también de las humanidades. Hoy en día prácticamente yo creo que no hay casi problema inveterado de la tradición filosófica occidental que de algún modo no tenga alguna conexión con el problema mente-cerebro. Todas las cuestiones éticas, ahora mismo lo vemos en el desarrollo de la neuroética, todo lo que tiene que ver con la estética, la neuroestética, la teología, la neuroteología, pero también en ramas como la ciencia económica, etc. Entonces, ante este panorama, anticiparnos a él, un minuto, ya termino, anticiparnos a él, tener una idea clara primero de que efectivamente hay un poder inmenso, tanto epistemológico como práctico, en el conocimiento del cerebro y de la mente, y eso va a tener unas repercusiones sociales a las que hay que anticiparse, para que de algún modo luego no nos pillen desprevenidos, y sobre todo también alimentar la esperanza de que todos estos descubrimientos, todo este conocimiento creciente, rejuvenece el diálogo, por ejemplo, entre la filosofía y la ciencia, fortalece en cierto sentido el intercambio interdisciplinar, porque es imposible abordar un problema tan complejo sin intercambio interdisciplinar, pero también abre unas esperanzas inmensas de cara, por ejemplo, a progreso social, justicia social, desarrollo de las habilidades cognitivas de cada individuo. Muchísimas gracias.